Día 6 de diciembre del 2023. Los orfismos, segunda parte. En general decíamos del orfismo en la lectura anterior que el orfismo aparece en el siglo VI en Grecia, una nueva mitología que es el orfismo, un mito que explica todo en forma, pues por tener simplemente una explicación sin ninguna certeza de tipo científico que probaran lo que se decía, sino simple y sencillamente el que tenía más autoridad, pues era el que partía el queso, por así decirlo. Y nos dice el autor que estamos leyendo, que es Juan Hirschberger, filósofo alemán, nos dice sobre el orfismo, dice, repitiendo lo que ya habíamos señalado, el orfismo en el siglo VI descendió sobre Grecia desde las montañas de Tracia una nueva mitología. El punto central lo ocupa el dios Dionisios. Orfeo, cantor y dramaturgo tracio, es su sacerdote. Más tarde Nietzsche hará de Dionisios el símbolo de la vida y de la fe en la vida con sus grandezas y abismos. Efectivamente, para los griegos el dios del vino, Dionisos, fue también un dios de la vida, es decir, de la naturaleza creadora y fecunda, y se le dio culto en los bacanales con transportes entusiásticos muy a ras de tierra. Un tema especial, la fuga del mundo. Dice, pero la dogmática de los órfilos lo era todo menos un canto alegre a la vida. Más bien tenemos en ella una extraña mezcla de ascética y mística, culto a las almas y esperanza de un más allá, lo que ciertamente resultaba muy extraño para el pueblo de Homero. El alma no es ya sangre, sino espíritu, procede de otro mundo, se halla desterrada en esta tierra como un castigo de una culpa anterior. Está encadenado al cuerpo con el que tiene que hacer un largo camino hasta que se vea libre de la sensualidad. Vía para la purificación de dicha sensualidad fueron ciertas prescripciones prohibitivas respecto a algunos manjares como la carne y las habas. Una plaquita de oro que acompañaba al cadáver en la tumba equivalía a un testimonio de que su alma provenía pura de puros y de que con ello había escapado al atormentador ciclo de las reencarnaciones. Hallamos reflejos de las concepciones órficas sobre la suerte de las almas tras la muerte en los grandes mitos escatológicos de los diálogos de Platón, Georgias, Fedón y República. También tenía ya la doctrina órfica una bien perfilada teogonía y cosmogonía. Según ella existían al principio el caos y la noche. Hay que entender por caos literalmente el vacío o el abismo. La noche produjo un huevo, el huevo del mundo, del que salió un eros alado, y este unido con el abismo, el alado y el nocherniego en el vasto tártaro, dio origen a nuestra raza, a la que hizo ascender a la luz. No había aún raza de inmortales antes de que Eros uniera todas las cosas unas con otras. Cuando las unió surgió el cielo y el océano y la tierra y toda la raza de los dioses. Según una fuente posterior,
El primer principio del cosmos fue un dragón con las cabezas de un toro y de un león. En el centro tenía el rostro de un dios y en los hombros alas. Fue conocido como el dios del tiempo que no envejece. El dragón desprendió de sí una triple sustancia seminal: el humor, éter, el abismo ilimitado y la nebulosa oscuridad, y finalmente el huevo del mundo. Todo esto es fantasía o intuición poética. Se han visto en la mitología órfica palmarios elementos de una tradición oriental, concretamente el dualismo alma-cuerpo, mundo de acá y del más allá, y en general una concepción de la vida como fuga de lo terreno. Se ha considerado como una gota de sangre extraña, vertida en el espíritu griego. El suelo originario de esta doctrina parece haber sido realmente la lejana India, donde encontramos estas mismas ideas después del año 800 a.C. en los Upanishadas, textos teológicos exegéticos de los Vedas. Aparecen también en la religión de Zoroastro, en la altiplanicie de Irán, como se deduce de las más antiguas gastas del Zendavesta. En todo caso, estas ideas debieron de ser patrimonio del espíritu ario. Dos conceptos: mitos y logos. Más importante aún que la cuestión de su origen es la pervivencia de estos conceptos. Con razón dijo Aristóteles en Metafísicos B 400-20 que el mito no puede ser considerado como ciencia, porque aquellos antiguos teólogos tan solo transmitieron el fondo tradicional sin dar de sus doctrinas ninguna prueba. Frente a ellos colocaron a los que hablan dando razón de lo que dicen, de los que por tanto se pueden esperar auténticas convicciones. Con estas palabras quiso significar a los filósofos. Y así pues Aristóteles pone la línea divisoria entre el mito y la filosofía en el momento metódico de la duda, de la prueba y de la fundamentación. Si bien concede al principio que el amigo del mito se puede llamar con un cierto sentido también filósofo. En oposición al mito, la filosofía es algo en verdad nuevo. No se vive ya ciegamente y crédulamente del patrimonio espiritual de la comunidad, sino que el individuo, a solas en la libertad de su madurez mental, reelabora examinando y probando por sí mismo lo que se ha de pensar y tener por verdadero. Es una actitud totalmente diferente de la del mito. No hay que desconocer, sin embargo, que el mundo de los problemas del mito, lo mismo que sus intuiciones conceptuales que han surgido en un periodo lejano, oscuro y acrítico, continúan viviendo en el lenguaje conceptual filosófico. Sería una tarea interesante para la teoría del conocimiento comprobador hasta qué punto los supuestos instrumentos racionales de la filosofía están todos efectivamente fundados racionalmente. ¿Acaso no lo estén? Y no solo por un fallo del método, sino también porque el espíritu es algo más que saber y asimila el mito en un sentido positivo como una vía propia hacia la sabiduría, de modo que solo el idólatra de las ciencias ilustracionistas quiere borrar el mito, mientras Aristóteles dice con justicia que también el mito filosofa a su manera. Sobre este tema de los órficos y de la filosofía presocrática tenemos una buena bibliografía con los siguientes autores. Bibliografía O. Gruppe,
Griechischen Mythologie und Religionsgeschichte de 1906, M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religions de 1941, y también Villa-Moritz Moellendorff, Der Glaube des Hellenen de 1931, Caprin de Orphik in Spiegel des Neueren Forschung en Sitzkraft für katholische Theologie de 1966, editado en Innsbruck, Alemania. F. Buffer, Les Mythes de Homère et la pensée grecque de París de 1957. Pues aquí el autor del que hemos hecho esa lectura, que es Juan Hirschberger, nos pinta el panorama más exacto que lo que dijimos en la primera parte de la aparición del orfismo y que era, ¿por qué aparecen los órficos en oposición a que vimos que uno de los problemas de la filosofía presocrática en un periodo cosmológico o de cosmogonías pretendía dar explicaciones vagas, aunque fueran vagas, y principalmente sobre el origen del mundo, la justicia, la culpa y las obligaciones, y una serie de temas que se querían dar en su tiempo los presocráticos con sus teogonías y sus cosmogonías. Ahora los órficos, ya habíamos dicho también que el orfismo era como una comunidad, como lo fueron los epicureístas, como lo fueron los eleatas, porque pues eso cuando se identificaban, cuando no andaban solos los filósofos, como Diógenes, que traía una lámpara y que cuenta la historia que alguien le preguntó, ¿para qué quieres esa lámpara, Diógenes? Dice, pues ando buscando al hombre, y pues eso se metía en problemas, porque hablar de que si el rey en turno no era el hombre, pues fácilmente se podía mal pensar que era un disidente o que era alguien que se apartaba de la ley oral que ponían los monarcas, los emperadores. Y el orfismo pues prácticamente es una explicación mítica de la vida y del origen de las cosas, del origen del ser. Y el orfismo, más que otra cosa, es una corriente teórica que explica mitológicamente el origen de la vida y cómo había que pasar la vida, porque pues fuera de su obligación de conocer los dioses, parece que era más fuerte el deseo de vivir una vida en los placeres, principalmente en los placeres del vientre, en los placeres del vino, y porque pues en realidad no, una espiritualidad así en la que creer apodíticamente, pues no, porque se creía en lo que era práctico para el bienestar del hombre en particular, y que le diera una explicación a toda la comunidad, aunque fuera una explicación así verosímil, no apolítica, no creíble en su totalidad. Y pues Dionisios, el dios de los órficos,
y Orfeo, su sacerdote y principal orientación y augeador de esas doctrinas órficas, pues de momento calmaba, sin ser una explicación filosófica, sino mítica, de momento calmaba los deseos de tener una explicación de las cosas, como en la actualidad sucede, ¿no? Vivimos en una incertidumbre, por ejemplo, eh, cómo evitar las guerras, cómo, cómo no hacer que las comunidades enloquezcan y desvaríen y que se aniquilen unas con otras, como pasó en todo final de la Edad Media, con las guerras religiosas en Europa, que se aniquilaban unos con otros, nada más por hacer prevalecer su dicho. Entonces, el hombre vive pues en muchas incertidumbres en todas las etapas donde va pasando la historia, pero a veces estos conocimientos y la explicación de estos fenómenos pues no se la dan todas. La gente nada más vive para chambear y para trabajar y sacar el chivo, sacar la comida, y lo demás le vale puro, le importa muy poco. Y y, y teniendo que comer, y cuando no hay comida no les importa invadir al vecino, al prójimo, como Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, que le importó muy poco agraviar y causar males a sus vecinos, y en 1939 se lanza sobre los Sudetes en Checoslovaquia, y se lanza poco más tarde sobre Austria, porque, porque ellos decían que el pueblo alemán necesitaba de ese espacio vital, Lebensraum, para, para, para prolongar, para realizarse como una comunidad que además tenía una identidad más o menos ideológica y una identidad más o menos idiomática, porque los sudestes de Checoslovaquia pues hablan alemán, y Austria como país independiente también habla alemán, y, y, y la región de Prusia en tiempo de Manuel Kant, en la ciudad de Königsberg, pues era una ciudad germanoparlante, pero pues basado en esas razones, Hitler no le importó irse sobre esos territorios que alguna riqueza han de haber tenido y para algo habían de servir, que se, que se, que se abalanzó, y luego no tan solo eso, sino que se fue sobre Francia, se fue sobre Holanda, sobre Bélgica, sobre Luxemburgo, se fue sobre Polonia y casi destruyó al pueblo polaco, que no hablaba alemán, hablaban polaco, pero no le importó ninguna razón, porque por la exigencia de, de portarse como animal para conseguir la comida, pues es una fuerza incontenible que el ser humano lleva como animal en el cuerpo. Así, así no tan solo la alimentación, sino otros, carencias que el mismo cuerpo necesita y que a toda costa quiere solventar. A toda costa no le importa nada. Y eso pues es una razón suficiente para que entender un poco a los órficos, que no les importaba más que consumir lo que producían. Seguramente el pescado, que era lo más, porque vivían en una región de mar, y el vino que todas las islas y los campos griegos
pues son aptos para cultivar la vida y producían mucho vino, así como también la península itálica produce mucho vino. Grecia en la actualidad tiene sus viñedos y, y pues los órficos, su una razón de vida era cultivar cultivar eh, la doctrina de los órficos y de su mandamás Dionisio, que era el dios de los órficos. Y bueno, pues eh, extendiendo un poco más la explicación sobre qué era la doctrina órfica y la comunidad órfica, que como digo era una... En toda la historia de Grecia hubo muchas comunidades que tenían que agruparse porque tenían... Era la única manera en que los dejaban en paz. Y, y pues la comunidad órfica se unió, así como los epicuros, como los eleatas, como los matemáticos, que ya habíamos dicho algo sobre los... Pues es una explicación que en la lectura aparece como una explicación de cómo era la comunidad órfica en su, en su actuar de comunidad y en cuáles eran sus creencias y en qué consistían sus teogonías, la explicación de la aparición de los seres, del hombre, de los seres vivos, y una serie de explicaciones pues que, como digo, no eran explicaciones que comprobaran, sino porque pues lo decía el mandamás y pues creerle mejor que averiguarlo, hay que creerle mejor que averiguarlo. Y pues bueno, vamos a... porque se pone interesante lo que viene después de los órficos. Eh, Porque lo que viene después de los órficos se explica ya un poco más como una explicación no mítica, sino más bien ya entrando una explicación un poco más elevada que la de los órficos, donde los conceptos de materia y espíritu y reencarnaciones y eso se profundizan más y son más elaboradas y desarrolladas por los pensadores presocráticos, así como viene el tema del materialismo, el materialismo griego, y como viene el tema del espíritu con Anaxágoras. O sea, el hombre no se contenta con conocer la explicación del cuerpo y de la materia, sino que busca las razones espirituales por las cuales tiene que salir adelante. Pero bueno, de estas dos puntualizaciones, la anterior y esta sobre los órficos, pues nos da, nos da una explicación. Y pues disculpen lo mal servido, pero pues no es lo único que hay. Y, y y se merecen ustedes algo mejor en la explicación que, que como digo, pues eh, eso que todavía no aparece en los filósofos griegos, porque estos nada más eran sabios, sofos, sabios, y el filósofo tiene otras características de más profundidad y de más amplitud, de más apoeticidad, de más nociología, de más eticidad. Son temas que van a ir apareciendo paulatinamente. Y vamos, por lo pronto tenemos 25 minutos de charla.
y esperemos que a alguien le sirva.